Dando gracias al Señor por su misericordia, hermanos, que cada uno de nosotros podemos entrar a esta conferencia, a este momento, hermanos, en la cual cada uno de nosotros nos deleitamos ante la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, escuchando su palabra, alabando su nombre, glorificando su nombre, ya que el Señor Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros a cada mañana. Amén. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y por su infinita misericordia, hermano, hermana, aquí estamos, usted y yo, conectados a este medio en el cual vamos a escuchar el consejo, nos vamos a deleitar con su palabra, con las alabanzas, con las peticiones, ya que la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta y nos dice que nosotros debemos que alegrarnos con los que se alegran, tenemos que sufrir con los que sufren, amén. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, tenemos nosotros la obligación de apoyar a nuestros hermanos y dolernos con los que se duelen, amén. Y en esta mañana, hermanos, el Señor me ha permitido una nueva bendición en la cual voy a compartir con ustedes la palabra del Señor, amén, ya que en realidad no soy digno, hermanos, de compartir la palabra de Dios, porque soy un ser humano y le fallo al Señor, amén. Y así de que, hermanos, vamos a escuchar su palabra. Y el tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes es un tema en el cual, pues, a cada momento nos lo predican, pero en este momento, pues, es un recordatorio para cada uno de nosotros, para reconocer y entender en quién hemos confiado, amén. Y el tema de hoy se titula Nuestro Fundamento. Es bien importante, hermanos, saber y entender y comprender quién es nuestro fundamento. Yo sé que cada uno de nosotros podemos decir al instante, Jesucristo es mi fundamento, pero vamos a ver si en realidad hemos creído en ese fundamento o si en realidad estamos construyendo en ese fundamento, en esa roca que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras vidas ahí en Lucas, hermanos, Lucas capítulo 6, y vamos a leer del verso 46 al verso 49. No sin antes, en lo que buscamos el texto, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para que el Señor sea el que añada bendición a su palabra. Amén. Y digamos, Padre Celestial, en este momento, Señor, que estamos conectados en esta línea, en este momento, Señor Jesús, pedimos, Señor, que tú, Señor, tu presencia nos colme de bendiciones, que tu presencia, Señor, nos redarguya nuestros corazones, que tu presencia, Señor, nos dé la paz y la tranquilidad. Estamos delante de ti, Señor Jesús, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote un favor, que prepares nuestros corazones para escuchar con sinceridad tu palabra, Padre Celestial, para ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para que nosotros podamos, Señor, obedecer tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a ser más humildes de corazón, Señor Jesús, para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que se han conectado en este momento y a los que se van a conectar más adelante, Padre, que seas tú llenándolos, Señor, de tu Santo Espíritu, entendiendo, Señor, que tú eres nuestro fundamento, tú eres nuestra roca en la cual estamos nosotros fundando el templo y morada del Espíritu Santo, Señor. Gracias una vez más, Señor, te doy, Padre, porque no soy digno, Señor, de estar en este momento compartiendo tu palabra, pero a ti te ha placido, Señor, darme ese privilegio en el cual yo, Señor, con todo mi corazón,
comparto tu palabra, Señor Jesús, reconociendo, Señor, que soy falto delante de ti, entendiendo, Señor Jesús, que yo necesito, Señor, de que tú, Señor, estés en mi vida, que tu Santo Espíritu acampe dentro de este templo y morada del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos este momento en el cual vamos a escudriñar tu palabra, vamos a leer tu santa y bendita palabra, la cual tú has escrito, Señor, para corregir, redarguir, enseñar e instruir en justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos juntos decimos amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que nos habla Lucas capítulo 6, del verso 46 al verso 49. El tema de hoy, de esta madrugada, hermanos, es nuestro fundamento. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Vemos, hermano y hermana, que el fundamento de nuestro o este templo, esta casa, esta morada del Espíritu Santo, tiene que ser Jesucristo mismo, la roca inconmovible en la cual nosotros estamos fundando el templo y la casa del Espíritu Santo, que somos nosotros. Amén. Un fundamento es una sustancia encima de la cual construimos una estructura. El fundamento en realidad apoya el edificio. Cada parte del edificio depende del fundamento. Si tienes o si tenemos fundamentos buenos, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme. La casa, el templo y morada del Espíritu Santo va a estar firme, va a estar más consciente que cuando venga un problema o una aflicción o una angustia, no nos va a mover, porque nuestro fundamento es Cristo Jesús, porque nuestro fundamento no es cualquier cosa, es el Todopoderoso en nuestras vidas, es aquel que dijo el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Cuando estamos nosotros fundados en Cristo Jesús, esa roca inconmovible, hermano, hermana, venga lo que venga, no nos va a hacer mover, no nos va a hacer que nos aflijamos o que nos entristezcamos, sino que al contrario, como dice su palabra, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que si el Creador está con nosotros, la creación no va a poder con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos fundados en la roca inconmovible, porque estamos fundados en Cristo Jesús, el Creador de todo, de los cielos, de la tierra y los cielos, de todo. Es el Creador de lo que existe en el universo. Ahora, cualquier problema, aflicción, no nos tiene que mover. ¿Por qué? Porque estamos seguros en quién estamos confiando. Ahora, vamos viendo conforme a la palabra cuál es nuestra función como un, digamos, constructor
en el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Veamos, dice que no importa lo que venga contra nosotros, si estamos fundados en Cristo Jesús, no nos va a mover. Pero si no estamos fundados, como dice su palabra, si estamos sobre la arena, si no profundizamos nuestros cimientos, si nomás lo hacemos superficial, por encimita, entonces va a ser grande la ruina, como dice su palabra. Vamos a caer, vamos a menguar, vamos a ser destruidos por parte del enemigo. Vamos a ser derribados por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque no hemos construido nuestra casa, nuestro templo en el fundamento que es Cristo Jesús, la roca inconmovible. Cuando dice inconmovible es que no hay quien lo pueda mover. No hay quien lo pueda mover, hermano, hermana. Un ejemplo, la cual dice su palabra que ¿quién de nosotros podemos mover las decisiones de nuestro Dios Todopoderoso? O cambiar las decisiones que Dios ya tiene en nuestras vidas. Nadie de nosotros, ninguna cosa creada va a poder mover la voluntad de Dios. Porque su voluntad es perfecta en esta tierra. Amén. Estamos entendiendo, dice, cuando nosotros fundamos sobre arena, vienen los problemas y el edificio, la casa, se va a caer. Como hijos de Dios, nuestras vidas son estructuras espirituales. Como hijos de Dios, estamos viendo que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros venimos al Evangelio y recibimos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos que discernir las cosas espirituales, ya no carnales, sino que ya el Espíritu de Dios que está en nosotros, que es el fundamento para nuestras vidas espirituales, es espiritualmente. Ahora nosotros, en las escrituras, nosotros podemos llamarlo de diferentes maneras. Nuestra estructura, nuestro templo, nuestra casa, de diferente manera podemos llamarle. Uno de los cuales es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo podemos encontrar ahí en 1 Corintios, capítulo 9, y capítulo 6 y el verso 19. Veamos cómo dice aquí 1 Corintios, capítulo 6 y el verso número 19. Miren lo que dice aquí. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que ya nosotros ya no tenemos la libre decisión de hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, porque ya el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ya pasamos a ser dueños del Espíritu de Dios. Ya lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer ya lo que es espiritualmente y ya no humanamente. Nuestro pensamiento tiene que ser espiritual, ya no carnalmente o humanamente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en las manos de lo que es el fundamento que es Cristo Jesús. Por eso dice su palabra aquí en Lucas capítulo 6, en el verso que leímos al principio: ¿por qué me llamas Padre y si no hacéis lo que yo te mando que hagas? ¿Por qué le llamamos Padre al Señor Jesús si no obedecemos su palabra? ¿Por qué le llamamos Señor, Señor y no obedecemos a nuestro amo? Por eso que nosotros al reconocer que somos templos del Espíritu Santo, tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo nos mande a hacer.
Porque dice aquí, el que oye mi palabra y la hace, lo compararé a esta persona que fundó su casa sobre la roca. Por eso nuestro fundamento, hermano, hermana, tenemos que reconocer y tenemos que saber y entender que es Cristo Jesús nuestro fundamento. Es la piedra angular en la cual nosotros estamos edificando el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, otro de los puntos en el cual podemos decir, somos templos del Espíritu Santo, pero también somos templos de Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo. Somos templos, vuelvo a decir, templos de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 nos habla, y regresa un poquito atrás, en el verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que cuando Dios mora en nosotros, tenemos que obedecer lo que el Espíritu, lo que Dios nos mande a hacer, hermano, hermana. Si estamos fundando nuestra casa, nuestro templo en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro fundamento, tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos mande a hacer. No lo que nos mande a hacer nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro líder, no. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al consejo de nuestro Señor Jesucristo. Si es que es lícito obedecer a los hombres por medio de su palabra, o es lícito obedecer a Dios. Podemos decir, es que el hermano o la hermana me dijo que yo tenía que hacer eso. Vamos, si está conforme a la palabra de Dios. Porque tenemos que saber, hermano, hermana, y como le acabo de decir, espiritualmente tenemos que discernir las cosas. Tenemos que saber si es de parte de Dios o no es de parte de Dios lo que mi hermano o mi hermana me esté diciendo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estuvo predicando el Evangelio, los sacerdotes, los maestros de la palabra de Dios, cuando terminaba el Señor Jesucristo de predicar, de enseñarles, ellos corrían luego a los rollos para verificar si es cierto lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. Por eso es que nosotros debemos que discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es el Espíritu de Dios. Ese es el fundamento que nosotros debemos de tener y tener siempre en mente, que lo que nosotros vamos a escuchar va a ser de parte de Dios. Si no, tenemos que discernirlo espiritualmente. Amén. Ahora, somos también templos de Dios. Vemos cómo en su palabra nos dice que somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios, y luego dice que somos edificios de Dios, un edificio de Dios. Amén. Y vemos conforme a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 y el verso 9 lo que dice aquí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos un edificio de Dios. Ahora, si somos un edificio de Dios, hermano, hermana, ¿qué contiene un edificio? Diferentes apartamentos, diferentes lugares, diferentes, dentro del edificio hay muchos cubículos, en la cual el Señor siempre va a estar llenando ese cubículo o ese departamento con su presencia. Cuando hay un lugar que no está habitado, se siente un hueco, una soledad. Cuando nosotros somos edificio, pero en ese edificio, hermano y hermana, tiene que morar, fíjese lo que le voy a decir, tiene que morar los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Pero si en un departamento nos hace falta la fe, o nos hace falta la mansedumbre, o nos hace falta el amor, o nos hace falta la templanza, hay un hueco en ese edificio, en la cual tiene que estar lleno del Espíritu Santo.
¿Qué es el cubículo que a nosotros nos falta estar lleno por medio del Espíritu Santo? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos ese vacío, ese espacio en el cual el Señor, el Espíritu Santo o el fundamento tiene que habitar ese lugar en el cual nosotros tenemos vacío, como edificios de Dios, como casa de Dios. ¿Qué hay dentro de una casa, hermano, hermana? Está la sala, está el comedor, está la cocina, están las recámaras, está el patio. ¿Qué tantas cosas no se compone una casa? Ahora nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro fundamento habite en toda la casa, que es el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque puede ser que nomás esté lleno el patio, o la sala, o la cocina, pero ¿qué tal la recámara? ¿Qué tal lo más íntimo de nuestro corazón? ¿Qué tal si ahí no está el fundamento que es Cristo Jesús? ¿Qué tal si nos hace falta ese cubículo o ese lugar en el cual tiene que estar lleno del fundamento que es Cristo Jesús? Yo puedo decir y declararle a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas por medio de la plataforma, si es que se va a predicar este mensaje por medio de las plataformas Facebook o YouTube. Si tú me escuchas, amigo, amiga, yo te puedo decir que Cristo habita en mi corazón, que Dios habita en mi vida. Pero ¿qué hay de mi comportamiento? ¿Qué hay de mis decisiones? ¿Qué hay de mi hablado? ¿Qué hay de mi testimonio? ¿Qué es lo que vas a pensar de mí? Oh, mira, esa persona dice ser que el Espíritu de Dios, que Cristo vive en él, que Cristo habita en él, pero ¿cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se relaciona con los demás? Ahora, si en realidad nosotros tenemos el fundamento que es Cristo Jesús, tenemos que dar buen testimonio que el fundamento está en nosotros. Estamos fundados en la roca inconmovible, en la cual, como dijo el Señor Jesucristo, ¿cómo me puedes decir, Señor, y no haces mi voluntad? No haces lo que yo te digo que hagas. Entonces, cuando nosotros decidimos venir a los pies de Cristo, pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo, casa de Dios. Queremos que Dios habite en esta casa, pues hagamos lo que tengamos que hacer. Actuemos como debemos de actuar. Hay que dar testimonio de lo que que somos hijos de Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese fundamento en la cual, hermano, hermana, nos ha dado vida eterna. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos salvó. Yo puedo decir, hermano, hermana, que me falte todo lo que sea humanamente, la comida, el trabajo, lo que sea, pero que nunca me falte la presencia del fundamento que es Cristo Jesús. Que no me baje, que no me retire de ese fundamento, de esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Porque así el Señor me va a proveer mi necesidad, no mi necedad. A veces interpretamos mal las palabras, que a veces queremos necedades, hermano, hermana. A veces queremos que el Señor nos suple un carro del año. A veces el Señor o queremos andar igual como anda mi hermano o mi hermana. Uy, que mi hermano ya se compró un carro del año y yo ¿por qué no puedo? Si él pudo, yo también puedo. Y son necedades, son caprichos a las cuales nosotros le pedimos a Dios. Y a veces, no le digo que todo el tiempo, a veces el Señor nos los cumple para que nos afirmemos más en Él, para que creamos más en Él. Pero no es así, hermano.
Porque viene otra vez un cambio en la cual yo también quiero andar igual que mi hermano. No seamos nosotros imitadores de nuestros hermanos, sino que seamos imitadores de Cristo Jesús. Así como Él nunca anheló, como dice su palabra, que no tuvo dónde recostar su cabeza. Él no anheló estar en un hotel de 5 estrellas. Él no anheló vivir en un lugar, Él a quien escogía, hey, prepárate porque voy a ir a tu casa. Amén. Y tenga la cama que tenga, Él iba a ir ahí, iba a dormir, aunque no iba a dormir o lo que sea, pero Él iba a visitar esa casa y ese templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué teníamos nosotros, hermanos, que ofrecerle al Señor cuando Él llegó a nuestras vidas? ¿En qué situación, en qué posición estábamos nosotros cuando el Señor Jesucristo nos alcanzó a cada uno de nosotros? No teníamos nada que ofrecerle al Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino y nos tomó de la mano y nos resucitó y nos trajo a la vida eterna. Y nos ha dado vida y vida en abundancia, hermano, hermana. Porque ¿quién de nosotros podemos decir que el Señor se ha olvidado de nosotros? Él siempre ha estado con nosotros. Aún meditando en la palabra, hermano, hermana, aún sin conocer, sin reconocer, sin saber de Cristo Jesús, Él nos guardó desde que nosotros nacimos hasta el momento en el cual hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y nos sigue protegiendo, nos sigue guardando, aún ya en los caminos del Señor, que a veces somos necios y tercos delante de la presencia de Dios, que no obedecemos su palabra, que no hacemos la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros debemos que estar seguros que nuestro fundamento es Cristo Jesús. Y más que nada, obedecer su palabra. Y no ser, dice su palabra que cuando nosotros venimos al Evangelio, conocemos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Ese fundamento que es Cristo Jesús nos ha hecho libres, hermano, hermana, en la cual somos libres, ya no estamos atados, no estamos esclavizados a nada, solamente estamos esclavizados obedeciendo a la palabra de Dios. No es que nosotros seamos esclavos de Dios, sino tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y no ser una vez más esclavos de una congregación o de una denominación o del pastor o de los ministros. No estamos ya esclavizados a las decisiones del ser humano. Estamos esclavizados, somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos fundados en Cristo Jesús. Estamos construyendo el templo y casa de Dios, en la cual Dios habita en nosotros, en la cual el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si ese fundamento está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Ahora nosotros somos edificios, somos casa, somos templo del Espíritu de Dios. Ahora, si queremos que el Espíritu de Dios habite siempre en esta casa, en este templo, en este edificio, es que nosotros tenemos que obedecer y hacer caso lo que la palabra de Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál debe de ser nuestro fundamento? ¿Y cómo es que nosotros debemos de dar testimonio que ese fundamento que es Cristo Jesús está en nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros? Amén. Ahora, porque nadie de nosotros, hermano, dice la palabra de Dios, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Y eso lo podemos ver, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 3 y el verso 11, lo dice ahí, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está, el fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Jesús el Cristo de la gloria. Nuestro Señor Jesús es el fundamento, hermano, hermana. Pongámonos nuestra casa, nuestro edificio, nuestra morada en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hagamos eso, hermano, hermana, vengan los problemas, vengan las aflicciones, vengan los vituperios, venga lo que venga, no nos vamos a mover, no nos vamos a sentir, no nos vamos a poner mal y y decir, yo ya no vengo a esta iglesia porque aquí no me quieren, no hay amor. No le hace que no te quieran, no le hace que no te hablen, que no haya amor para ti, pero mientras que el Señor Jesucristo te ame, mientras que el Señor Jesucristo te extienda la mano y te diga, vente hijo, yo voy contigo, yo estoy contigo. Dejemos al ser humano que haga lo que haga, o deje de hacer lo que deje de hacer, que no nos interese lo que haga o no haga mi hermano, o mi hermana, o quien sea. Lo único que nos debe de interesar es que nosotros seamos obedientes a la palabra, no al ser humano. Porque la palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El fundamento en el cual nosotros hemos creído es el Señor Jesucristo, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo tengo que obedecer a la verdad y no a la mentira. Y no estar sujetos o esclavizados una vez más al ser humano, a los pensamientos o a las decisiones del ser humano. Yo soy libre, libre de alabar a Dios, libre de exaltar a Dios, libre de glorificar a Dios. Nadie ni nada me va a tapar la boca para glorificar a Dios. Nadie me va a quitar el querer alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque mi fundamento es Cristo Jesús. Él es el que me va a sostener, Él es el que me va a mantener firme en lo que venga en este mundo. Y todos decimos y creemos y pensamos que lo que viene más adelante va a ser más fuerte. Pero si no estamos fundados en el fundamento que es Cristo Jesús, hermano, hermana, nos van a hacer mover como lo han hecho lo que ha estado pasando. Obedeciendo leyes humanas y no obedeciendo la ley de Dios. Entonces nuestro fundamento, hermano, hermano, tiene que ser Cristo Jesús. No obedezcamos a otro fundamento. No hagamos caso a otro fundamento que no sea nuestro Señor Jesucristo. Firmes en la palabra de Dios. Firmes, hermanos, en la palabra de Dios. Nuestro fundamento tiene que ser el Señor Jesucristo. El mejor fundamento de todos y para cada uno de la casa o edificio o templo del Espíritu Santo es la roca sólida. Es la roca que es Cristo Jesús. Es la roca a la cual nadie puede mover, nadie puede hacer cambiar a nuestro Dios sus pensamientos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y como dice su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Otros extractos o mandamientos o decisiones menos estables en la cual no es el buen fundamento, podemos decir la grava, la arena, la tierra, la silla, la roca que no es sólida, la cual nosotros debemos de apartar, porque no es un fundamento en la cual nos va a ayudar para seguir adelante. Nosotros deberemos de poner nuestra estructura, nuestro cuerpo, nuestro edificio en alguien grande, en alguien poderoso, en alguien en la cual nos va a sostener, nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a defender, que es nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida cristiana debemos nosotros como hijos de Dios
espiritualmente tenemos que creer en lo que es la palabra de Dios. Para poder crecer espiritualmente y no nos mueva cualquier tipo de doctrinas o cualquier tipo de decisiones, o de que un hermano venga y me diga, hermano, usted tiene que hacer esto porque Dios dice. Ahora que me diga por medio de la palabra de Dios cuál es lo que dice la palabra de Dios. Si eso es lo que voy a obedecer o eso es lo que usted me está mandando a hacer. Ahora nosotros deberíamos de construir, no deberíamos de construir nada o menos que lo que nosotros pensamos o creemos. Nosotros debemos de construir el templo conforme a la palabra de Dios. Es que yo creo que a lo mejor al Señor sí le agrada. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros pensamientos o nuestras decisiones humanas, no conforme a la palabra de Dios, el mismo Señor nos habla con su palabra. Dice que hay hombres que creen que van por un buen camino, pero al final nos lleva a la muerte. Yo creo que estoy bien delante de Dios. No, yo creo que el Señor sí se agrada de lo que yo hago, o de lo que yo practico, o de lo que yo decido. No, eso es lo que tú crees. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos y meditemos en la palabra de Dios a ver si es lo que yo pienso, lo que yo creo. Nuestro fundamento, hermano, hermana, tiene que ser Cristo Jesús, y tenemos que tratar, luchar y esforzarnos a obedecer la palabra de Dios. A obedecer la Biblia, hermanos. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios y no lo que el hermano o la hermana o alguien me venga y me diga. Porque tenemos que tener cuidado, hermanos. Si no estamos fundados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, nos va a pasar lo que dice Colosenses 2:8. Que dice, mirad que nadie nos engañe con palabras huecas, sutilezas, dice. No seamos engañados. Porque mi hermano es más espiritual, le voy a hacer caso. No, hermanos. Por muy espirituales que nos creamos nosotros, y nosotros decimos una cosa, hay que confirmar con la palabra de Dios si es verdad lo que estamos diciendo, o si es verdad lo que me está diciendo mi hermano o mi hermana o mi pastor o quien sea, hermano o hermana. Puede ser un líder muy que nosotros creemos, porque como dice la palabra, las apariencias engañan. ¿Cuántas veces de nosotros no nos hemos llevado una sorpresa en la cual nosotros creemos y pensamos, oye, el hermano que es espiritual, oye, el hermano, porque no estamos fundados en la roca, estamos siendo movidos por cualquier tipo de doctrinas, cualquier tipo de emociones. Podemos ver a mi hermano, a mi hermana, supuestamente bien espiritual, y hasta nos damos cuenta que hasta dice o ¿cómo le diré? Presume de decir, no, hermano, yo oro 8 horas al día al Señor. Yo oro 4 horas, yo oro 12 horas. Y uno dice, wow, qué espiritual mi hermano, mi hermana. Pero a veces nos llevamos sorpresas. A veces nos llevamos sorpresas, que la cual nosotros creemos y pensamos que nuestro hermano o nuestra hermana es muy espiritual, pero después nos damos cuenta, wow, mira lo que hizo el hermano o la hermana. Y yo creía que era bien espiritual. Por eso nosotros no nos tenemos que dejar guiar por las emociones, hermano o hermana. Hay que saber en quién estamos fundados. Hay que saber quién es nuestro fundamento, y Él no nos va Él no va a permitir que nosotros seamos movidos por cualquier cosita. Lo único que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como templos y moradas del Espíritu Santo, es tener el fundamento que es Cristo Jesús y obedecer la palabra de Dios. Porque aquel hermano o hermana que se dice y
toca trompeta de lo que hace para el Señor y que yo hago y que yo hago y usted qué hace. Nos critican, nos dicen, porque no nos ven que estamos haciendo lo mismo que ellos. Caen a lo que es el fundamento en la arena. Están construyendo en la arena. Y la palabra de Dios dice que lo que hagas en lo secreto, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. Que no toques trompeta por lo que hagas para el Señor, sino que hazlo en secreto porque el Señor te lo va a recompensar en público. Si yo oro 4 horas al día, gloria a Dios, yo lo estoy haciendo para mi crecimiento espiritual. ¿Y cómo me lo va a recompensar el Señor? Con el público, con la gente, que Él me va a respaldar con lo que yo hablo. Que lo que yo hablo va a ser una palabra de edificación para alguien, para su crecimiento espiritual o para que entienda que solo el Señor Jesucristo le puede salvar, le puede sacar de donde esa persona está a la vida eterna. Ese es el testimonio, ese es lo que nos va a recompensar nuestro Señor Jesucristo si estamos bien conectados en Él, si estamos bien afirmados en Él, Él nos va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo más último de la tierra. Pero cuando lo hagamos en secreto, hermano, hermana, que entre Dios y yo estamos en comunicación, estamos en oración, estamos buscando el rostro del Señor, Él nos lo va a recompensar en público. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Él lo ha hecho varias veces y a veces no nos damos cuenta que a veces el hermanito fue liberado de alguna atadura, de alguna esclavitud, por lo que yo le comenté o por lo que yo le hablé. Normalmente que yo le empiezo a hablar de la palabra de Dios y él fue libre, entonces él va a dar testimonio de nosotros, de decir, oye, una persona, un hermano oró por mí o me estuvo hablando de la palabra de Dios y sentí que fui libre de la atadura que ellos tenían. Ese es el que nos va a recompensar en público el Señor, que alguien va a hablar de nuestro testimonio. Y aún va a hablar de nuestro testimonio si nuestro testimonio está mal delante de Dios. Porque nos van a criticar, nos van a decir, no que es cristiano, no que es esto, no que va a la iglesia, no que esto, y mira cómo habla, mira cómo se porta, mira se está peleando. Hermano, muchos puntos en los cuales nosotros podemos decir que nuestro fundamento es la arena. Estamos fundando superficialmente sobre la arena, en la cual va a venir el problema y vamos a caer. Va a venir la angustia y vamos a caer. Estamos entendiendo lo que es nuestro fundamento en Cristo Jesús. Nuestra vida cristiana ya no debe de ser igual. Si nosotros tenemos el fundamento de Cristo Jesús, que es la roca inconmovible, ya no debe de ser igual, hermano, hermana. Por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas pasaron. Todo lo que nosotros éramos, ya no tenemos que ser como éramos. Ya no tenemos que actuar como éramos. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. ¿Y qué es nuestra responsabilidad? Como si nosotros ponemos a Cristo Jesús como nuestro fundamento, es que vamos a obedecer lo que el Señor nos manda a hacer. El Señor Jesucristo varias veces lo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces mi voluntad? ¿Por qué me llamas Padre si no me obedeces? ¿Por qué me llamas Maestro si no me haces caso? ¿Cómo le podemos llamar nosotros, hermano, hermana, a nuestro Dios Todopoderoso? De diferentes maneras le hablamos, nuestro proveedor, nuestra ayuda, nuestro aliento, nuestro eso, pero cuando viene el problema se nos olvidamos que Él es nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Se nos olvida. Cuando viene el problema se nos olvida, hermano, hermana, y vamos y buscamos respuestas con alguien más y no con Dios. Porque no hemos tenido el fundamento que es Cristo Jesús, que es nuestra roca inconmovible,
en la cual viene un problema, viene una aflicción o algo, tenemos que ir directamente con Dios. Tenemos que ir directamente con nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. No agarremos el teléfono y diga, hermano, mire, me está pasando esto. O sea, primeramente con el Señor. Y así la voluntad de Dios es de que compartamos nuestra aflicción, nuestra angustia, nuestro dolor con otros hermanos para que oremos todos juntos. Gloria a Dios, lo hagamos, pero primeramente ya fuimos con el fundamento que es Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿sabe que me duele la cabeza? ¿Sabe que una pastilla? Vamos, una pastilla. ¿Y quién es nuestra medicina? Luego corremos a lo que es humano, pero no corremos a lo que es espiritual. Tenemos algún problema de físico o algo y corremos antes que ir con el Señor, corremos al ser humano, a la creación, antes que hablar con nuestro Creador, antes que hablar con el fundamento que hemos puesto en nuestro corazón. Y eso lo hacemos todos, hermano, hermana. Nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duele esto y corremos luego a la pastilla. Corremos luego a la farmacia. Pero no le pedimos al Señor, Señor, si es tu voluntad que este dolor, esta angustia que tengo en mi cuerpo, es tu voluntad, Señor, yo sé que tengo que hacer algo. Así de que, ¿cuál es nuestro fundamento, hermano, hermana? Cristo Jesús. A Él tenemos que correr, al fundamento. Somos templo, somos casa, somos edificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el primer acción que nosotros debemos de tomar es a Cristo Jesús. A Él vamos a correr. A Él correrá el justo y será levantado, dice la palabra de Dios. Torre fuerte es el Señor, torre fuerte es el Señor, en la cual, en esa torre, en ese fundamento, nosotros tenemos que estar cimentados. Aquí tenemos que correr, hermanos, a la pastilla, al doctor, al hermano, al pastor, al ministro, no, primeramente a Cristo Jesús, primeramente a Dios. Y decir como dijo el Señor Jesucristo, Él mismo obedeció la palabra de Dios cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que le decía, Señor, si es tu voluntad que esta copa pase sobre mí, que se haga su voluntad y no la mía. Señor, si este dolor de cabeza tiene que pasar o me tiene que doler para que yo entienda y comprenda que tú eres el poderoso, pues que pase. Y si no, Señor, quítamelo, por favor, porque tu palabra dice que tú te has llevado todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros debemos de tener, esa fe y esa certeza de que Él se llevó todas nuestras enfermedades, de que Él es nuestro fundamento en la cual a Él tenemos que correr. Amén, hermanos. Amén, a Él tenemos que correr. Esperemos, hermano, que la palabra de Dios nos haya enseñado que nuestro fundamento es Cristo Jesús, que Él es el que nos va a ayudar, nadie más nos va a ayudar más que el Señor Jesucristo. ¿Qué ser humano nos puede dar fuerza, fortaleza? ¿Qué ser humano? Nadie nos puede dar la fuerza y la fortaleza más que el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Esta palabra, hermanos, cada rato nos predican que el fundamento, que la casa, donde tiene que estar fundada, pero en realidad estamos fundados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. En realidad creemos que Él es el primero que nos va a ayudar. En realidad corremos primeramente a Él cuando vienen los problemas, viene la aflicción, y decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, que se haga conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y gocémonos en las alabanzas, gocémonos que el Señor es nuestra roca inconmovible, es nuestro fundamento. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que Él es el que nos ayude a seguir adelante.
Bendiciones, hermanos, y que sigamos adelante. En el nombre de